Back to Radio. Hola, bienvenidos a Back to Radio, un programa que trae a tus oídos las historias de la gente de nuestra comunidad. Hoy comenzamos con una historia especial. Hola. Soy una mujer en mis 30 que casi me casé y fui a vivir a un lugar que nunca imaginé que pudiera existir. Llamar a esta persona mi ex esposo me parece un poco complicado, ya que realmente no merece ningún respeto de mi parte. Preferiría llamarlo de alguna forma despectiva, pero para que sea más fácil de entender, simplemente diré que era mi novio. Ambos estábamos en una edad en la que ya considerábamos el matrimonio, así que no mucho después de empezar a salir, empezamos a hablar naturalmente sobre casarnos. Ambos queríamos tener una vida de doble ingreso, y como las empresas para las que trabajábamos eran bastante similares en términos de condiciones, nunca hubo un conflicto sobre quién era mejor que el otro. Durante nuestro noviazgo, supe que todos sus familiares, desde sus padres hasta sus parientes, habían cruzado a Estados Unidos hace tiempo y que todos trabajaban juntos en un negocio. Mi novio no logró adaptarse a la vida de inmigrante, así que regresó solo a su país. Aquí, mi novio estaba completamente solo, sin familiares ni parientes. Esta independencia forzada no solo mostró su resiliencia, sino que también forjó su carácter. El hecho de que viviera de manera independiente y mostrara una gran capacidad de autosuficiencia y autonomía me impresionó. Eso me hizo verlo como un buen partido para casarnos. Sin embargo, había algo que realmente me preocupaba mientras seguíamos planeando el matrimonio. Dicen que el matrimonio es un asunto muy serio en la vida. No es solo cuestión de que dos personas se quieran y decidan casarse. Lo que personalmente consideraba más importante era si nuestras familias podrían integrarse y armonizar bien. Sabía que los conflictos entre suegra y nuera eran problemáticos, pero también había escuchado que las fricciones entre los padres de ambos podían arruinar completamente un matrimonio que de otra manera sería estable. Por eso pensé que antes de aceptar a este hombre como mi esposo, debía conocer bien a su familia. Sin embargo, no había forma de conocer a los padres de mi novio en ese momento. Había la opción de ir a Estados Unidos, pero no podíamos tomar vacaciones largas debido al trabajo, así que esa opción no era viable. Aún así, cuando yo insistía en que debíamos ver a sus padres al menos una vez, mi novio se frustraba y decía que, dado que su familia vivía en Estados Unidos, no los veríamos a menudo después de casarnos, así que bastaría con un saludo por teléfono. Pero yo no me dejé vencer fácilmente. No poder conocer a mis suegros antes del matrimonio era impensable. Tal vez los hubiera conocido por primera vez en la boda, pero no quería que fuera así. Pensaba que era importante que yo conociera a la familia de mi novio, pero también que nuestros padres tuvieran tiempo para conocerse entre ellos. Así que dije que no quería simplemente pasar por alto esto con una llamada telefónica. Intenté presentar a mi novio a mis padres primero. Sin embargo, la madre de mi novio dijo que no deberíamos hacerlo así. Ella decía que las mujeres deberían saludar primero a la familia del hombre. Pensé que después de la propuesta, era correcto que mi novio pidiera primero la aprobación a mis padres, pero los padres de él no pensaban lo mismo. Empecé a sospechar que la familia de mi novio estaba posponiendo deliberadamente fijar una fecha de boda, haciendo que me impacientara y terminara saludándoles por teléfono para poder establecer una fecha para la boda. Aunque sabía que estaba siendo obstinada, no tenía intención de ceder en mi creencia de que las familias que van a unirse mediante el matrimonio necesitan conocerse antes. Así que decidí que no importaba si era el novio quien debía pedir permiso primero a los padres de la novia, o si era la novia quien debía saludar primero a los padres del novio, el orden no debería ser tan importante. Con el paso del tiempo, el tema del matrimonio no avanzaba y seguía estancado, pero afortunadamente, con la llegada del nuevo año, los problemas de negocios de la familia de mi novio comenzaron a resolverse uno tras otro, y la conversación sobre el matrimonio empezó a avanzar rápidamente. Tanto mi novio como yo habíamos esperado tanto tiempo que sentí que finalmente íbamos a casarnos, y también sentí un poco de prisa. Dado que toda la familia de mi novio estaba en Estados Unidos, pensé que deberíamos tener una ceremonia en nuestro país y otra en Estados Unidos. Por lo tanto, como de todos modos tendríamos que tomar unas vacaciones largas para la boda en Estados Unidos, decidimos que lo mejor sería que los suegros vinieran a nuestro país para el primer encuentro, ya que sería difícil obtener vacaciones largas 2 veces. La llegada de los suegros estaba próxima, pero lamentablemente, mi suegro tuvo un contratiempo de último momento y solo mi suegra pudo venir a nuestro país. El día que llegó era un sábado festivo, así que fui al aeropuerto para recibirla.
Ella me contó que era la primera vez que visitaba el país en casi 20 años. Mi novio también estaba emocionado, ya que había estado viviendo separado de su familia y no veía a su madre desde hacía casi 10 años. Estuve al lado durante su emotivo reencuentro en la sala de llegadas, y fue tan conmovedor que yo también me emocioné. Mi suegra era una mujer de pequeña estatura con un aspecto común y sonriente. Dijo que había oído hablar mucho de mí durante las llamadas telefónicas con mi novio, y que estaban muy agradecidos porque yo había aliviado la soledad y las dificultades de su hijo. Debido a mi obstinación, el matrimonio se había pospuesto y, tras varias conversaciones, pensé que su madre podría tener una mala impresión de mí, pero parecía que realmente me apreciaba, lo que me alivió mucho. Ella vino para una estancia de 2 semanas, así que inicialmente hicimos el check-in en el hotel que habíamos reservado y planeamos cenar en un lugar agradable cerca del hotel. Sin embargo, mi suegra quería quedarse con su hijo. Deseaba cocinarle comida casera después de tanto tiempo y sugirió quedarse en el apartamento de mi novio en lugar del hotel y cancelar las reservaciones del restaurante. El apartamento de mi novio era un estudio pequeño con una cocina de algún tipo, pero era tan pequeño que parecía llenarse cuando 2 personas entraban. Además, como mi novio normalmente no cocinaba allí, no había utensilios de cocina, y aunque hubiera querido cocinar, el lugar no tenía buena ventilación, lo que realmente no lo hacía un entorno adecuado para cocinar. A pesar de todo, pregunté si no sería más cómodo quedarse en el hotel. El restaurante que habíamos reservado era un lugar famoso y difícil de reservar, y ya habíamos pagado un depósito considerable que no podríamos recuperar si cancelábamos en el mismo día. Pero entonces, mi suegra se molestó. Dijo que lo que más detestaba era que le contestaran y que cuando su hijo era pequeño, lo había criado estrictamente para que no replicara cuando ella hablaba. Incluso insinuó que mis padres me habían enseñado mal al permitirme hablar así con los adultos. En ese momento también me sentí un poco molesta porque había cancelado todos mis planes para recibir a su madre, y había hecho reservaciones en el hotel y el restaurante con mucho cuidado, pero ella criticó a mis padres la primera vez que nos conocimos. Honestamente, como todavía no estábamos casados, técnicamente era casi una extraña para mí, y me pareció excesivo para un primer encuentro. Parece que mi expresión delató mi disgusto porque mi novio me tomó del brazo, me llevó a un lado y me habló en voz baja. Me explicó que su madre era una empresaria que se había hecho a sí misma en Estados Unidos y era la más exitosa entre sus familiares. Dijo que ella era muy obstinada y siempre creía que tenía la razón. Nadie podía cambiar su opinión y me pidió que hiciera las cosas como ella quería para evitar problemas. Aunque había pasado 10 años desde que vio a su hijo, pensé que, a pesar de su difícil carácter, ¿cuánto podría realmente complicarnos la vida? Pero, siguiendo el consejo de mi novio, decidí hacerlo. Lo irónico es que, después de solo 3 días de quedarse en el apartamento de mi novio, ella dijo que le resultaba demasiado incómodo y pidió que buscara un hotel para ella. Me pareció extraño que me pidiera a mí que buscara un hotel. Podría haberlo buscado ella misma o haberle pedido a su hijo que lo hiciera. Después de no escuchar mis sugerencias inicialmente, y actuar como si nada hubiera pasado, no pudiendo soportarlo ni siquiera unos pocos días, realmente no me hizo sentir muy bien. Por eso le dije a mi novio que reservara cualquier motel barato cercano. Durante nuestro noviazgo, casi no habíamos hablado de su familia, por lo que me sorprendió y desconcertó la personalidad de su madre. Mientras tanto, durante su corta estancia aquí, también deberíamos haber tenido un encuentro con mis padres, pero ella disfrutaba tanto pasar tiempo con su hijo que no nos dio la oportunidad de organizar la reunión. Mi novio argumentaba que de todos modos los padres se conocerían el día de la boda, preguntando qué sentido tenía que su madre se reuniera sola con mis padres sin su padre presente, y eso también nos llevó a una gran discusión. Si no iba a encontrarse con mis padres, realmente me parecía absurdo que hubiera venido desde Estados Unidos. Me sorprendió que, después de 10 años sin ver a su hijo y estando tan contenta de reunirse, dijera que 2 semanas eran poco tiempo para pasar con su hijo. Ese tiempo de 2 semanas pasó rápidamente, y mi suegra regresó a Estados Unidos sin haberse encontrado con mis padres. Me preguntaba por qué había venido, si no solo yo quería conocer a los padres de mi novio antes de la boda, sino que mis padres también deseaban conocerlos, y fue la espera para conocer a los padres de mi novio lo que había retrasado nuestra preparación para la boda. Al preparar la boda y ver lo diferente que era la actitud de mi novio hacia todo esto, me sentí muy decepcionada por su falta de atención en los preparativos. Al final, tuvimos que resignarnos a que mi novio solo saludara a mis padres sin sus padres presentes.
Era el día en que mi novio iba a conocer a mis padres por primera vez. No esperaba algo dramático como en los dramas antiguos, donde se pide formalmente la mano de la hija, pero dado que yo había estado tratando de complacer a mi futura suegra, moderando mi temperamento y adaptándome a ella, sí esperaba que mi novio mostrara al menos un grado razonable de cortesía. Mi padre sacó una botella de whisky de alta calidad que había estado guardando sin abrir durante más de 10 años y le ofreció un trago a mi novio. Sin embargo, mi novio rechazó la copa diciendo que no se sentía bien y la volcó. No era necesario que bebiera a la fuerza, pero al menos podría haber aceptado el gesto y fingido tomar un sorbo. Yo había estado soportando el estrés y esforzándome al máximo por acomodarme a la madre de mi esposo, pero ver a mi novio cuidar solo de sí mismo y poner en una situación incómoda a mi padre en ese momento, me hizo sentir decepcionada otra vez. Mis padres entendieron que era el primer encuentro con la familia de la novia y que mi novio podría estar nervioso y cometer errores si bebía, así que lo pasaron por alto de buena manera. Sin embargo, no pude evitar sentirme decepcionada. Aún así, mis padres habían observado mi relación con mi novio, sabiendo que estábamos considerando el matrimonio, y siempre habían pensado que un hombre con capacidad de sobrevivir por sí mismo era lo mejor, por lo que parece que tenían una buena impresión de él. Aunque no fue como esperaba, de todas formas se completó el saludo entre las familias de ambos lados, y pusimos más empeño en la preparación del matrimonio. Pensé que, dado que la familia de mi novio no estaba aquí, mi novio y yo podríamos encargarnos de todos los preparativos por nuestra cuenta. Sin embargo, no fue así. Me di cuenta de que había subestimado la situación. La madre de mi novio estaba dirigiendo cada detalle de la preparación de la boda desde Estados Unidos. No podíamos decidir nada por nuestra cuenta. La primera interferencia fue con el problema de la casa para recién casados. Resulta que un pariente de mi novio, que se había retirado, ya había comprado una casa aquí, no en Estados Unidos. No era un apartamento nuevo, sino uno algo antiguo. Dijo que como nadie vivía en esa casa aún, sería bueno establecernos allí como nuestro primer hogar de casados. Los padres de mi novio tienen un gran negocio en curso en Estados Unidos que ha atado sus fondos, además de los problemas de impuestos al enviar dinero aquí, por lo que dijeron que sería complicado proporcionarnos una casa en ese momento. Afortunadamente, el apartamento que un pariente de mi novio había preparado estaba a una distancia accesible en transporte público hasta mi trabajo, por lo que comenzar nuestra vida de casados allí no parecía complicado, y estuve de acuerdo. El dinero que había ahorrado y el que mis padres habían aportado, decidí guardarlo para cuando los padres de mi novio pudieran enviarnos dinero y pudiéramos comprar nuestra verdadera casa de recién casados. Sin embargo, la madre de mi novio sugirió que, siendo la casa de recién casados, deberíamos al menos remodelarla, ya que es prácticamente como si fuera suya y nos sugería hacerlo. Esto significaba usar el dinero que había guardado y el que mis padres habían dado, no para guardar para una futura casa propia, sino para remodelar el apartamento del pariente. Aunque preferiría vivir en una casa remodelada que en un apartamento antiguo, remodelar no es barato. Además, dado que el apartamento estaba destinado a ser la residencia de retiro del pariente de mi novio, en realidad no sería nuestra casa, y no veía por qué debería invertir mi dinero en mejorar una propiedad que nunca sería mía. Sugerí que, hasta que nos dieran la casa, podría ser mejor vivir en casa de mis padres, aunque fuera incómodo para mi novio. Mis padres estaban de acuerdo conmigo. Más tarde, cuando compráramos una casa a nuestro nombre, tendríamos que remodelar de todos modos, así que sería mejor usar nuestro dinero en ese momento. Sin embargo, la madre de mi novio no estaba de acuerdo con que su hijo viviera en casa de sus suegros, diciendo que no tenía sentido. Así que decidí hacer una concesión. No podríamos hacer una remodelación completa del apartamento, pero podríamos hacer algo simple como cambiar el papel tapiz y el suelo, y yo compraría nuevos muebles y electrodomésticos con mi dinero. Estos artículos podrían trasladarse a nuestra futura casa, por lo que me parecía razonable gastar en ellos. Aunque no me gustaba que la madre de mi novio, quien no había mostrado interés en los preparativos del matrimonio mientras estaba aquí, interviniera tanto desde Estados Unidos, me aliviaba que aceptara mi propuesta sobre la remodelación del apartamento. Después de resolver el asunto del apartamento, pronto la conversación se dirigió hacia la boda. Claro, todavía era de manera telefónica desde Estados Unidos, dictándonos qué hacer. De hecho, mi novio y yo ya habíamos estado viendo lugares para la ceremonia desde hace tiempo. Sin embargo, la madre de mi novio sugirió posponer la boda. Pregunté si había algún problema o razón específica,
y ella explicó que estaba planeando finalizar su negocio en Estados Unidos pronto y que todos los parientes planeaban regresar al país una vez concluido, así que pensaba que sería mejor celebrar la boda en ese momento. No pensé que la sugerencia de su madre fuera del todo irrazonable. Mi novio tiene muy pocos contactos aquí, por lo que los únicos invitados serían colegas del trabajo, tal vez unos 20 en total. Habría sido vergonzoso para él tener su lado del salón casi vacío, así que pude entender su punto de vista. Sin embargo, ya habíamos pospuesto la boda por más de un año, y nadie sabía cuánto tardaría la familia de mi novio concluir su negocio en Estados Unidos. ¿Cuánto más tendríamos que esperar? Sentí que no podíamos posponer la boda más tiempo, así que mis padres y yo propusimos celebrarla en Estados Unidos. Aunque eso significaría que el lado de nuestra familia en la ceremonia será el que estará vacío, pero pensé que era mejor tener el lado nuestro vacío en lugar de la de mi novio, especialmente si eso significaba más demoras. Felizmente, mis padres estuvieron de acuerdo con mi opinión, y la madre de mi novio también lo aceptó. Una vez que se decidió que la boda sería en Estados Unidos, elegimos un destino en Sudamérica para nuestra luna de miel, un lugar que ni siquiera estaba en nuestros planes originales. Mis padres también decidieron aprovechar la ocasión para hacer un viaje al extranjero y planearon hacer turismo por la costa este de Estados Unidos después de la ceremonia. Una vez resueltos los problemas del hogar y la boda, no quedaba mucho por preparar. La vivienda y la ceremonia, que eran las cuestiones más importantes, iban a ser manejadas por la madre de mi novio desde Estados Unidos. Así que el tiempo pasó y finalmente me encontré en el avión hacia Estados Unidos. Estaba muy emocionada, viajando al extranjero y con una boda incluida en el itinerario. Realmente sentí que finalmente me iba a casar. Llegamos a Estados Unidos 3 días antes de la boda. Durante esos días, verificamos los preparativos de la boda y pasamos bastante tiempo con los padres de mi novio. Estados Unidos no era muy diferente de lo que esperaba. Había imaginado una boda al aire libre, grandiosa como las que se ven en las películas, pero el lugar que habían preparado los padres de mi novio era la iglesia a la que habitualmente asistían. En general, la boda dejó mucho que desear en comparación con lo que había imaginado. El nivel de la comida preparada para los invitados también dejaba mucho que desear, estaba lejos de ser la comida cuidadosamente preparada por un chef, era más bien del tipo de comida semi-preparada que se puede comprar en un supermercado. Después de la boda, mis padres se fueron de viaje según su itinerario de tour organizado, y nosotros nos quedamos una noche más antes de dirigirnos al aeropuerto en el coche conducido por mi suegra para nuestra luna de miel. Sin embargo, noté una maleta en el coche que no había visto antes. Al estacionar en el aeropuerto y comenzar a descargar el equipaje, mi suegra sacó esa maleta desconocida. Honestamente, me sentí un poco inquieta en ese momento, preguntándome si acaso ella se uniría a nuestro viaje de luna de miel. Afortunadamente, resultó ser solo una preocupación infundada, y no se produjo tal desastre. Resultó que mi suegra tenía un viaje de negocios planeado por separado. Aunque hubiera preferido que me lo comunicaran de antemano en lugar de descubrirlo de esa manera, lo que me hizo sentir un poco desconsiderada, al final me alivió saber que ella tenía otro destino y cada uno siguió su camino. En el destino turístico lo pasamos muy bien. Como era nuestra luna de miel, fuimos a un famoso resort, nos relajamos y liberamos todo el estrés acumulado. Al regresar a nuestro país, en lugar de ir cada uno a su casa, fuimos juntos a nuestro hogar de recién casados, lo que realmente me hizo sentir que estábamos casados. Pero al llegar a nuestro hogar y abrir la puerta de entrada, todos esos momentos felices se desmoronaron. Aún recuerdo lo desconcertada que me sentí en ese momento. Al abrir la puerta y entrar, encontré a mi suegra tumbada en el sofá viendo la televisión. ¿Qué estoy viendo? ¿Dónde estoy? Supuestamente, esta es nuestra casa de recién casados. Se suponía que debía estar vacía. Sentí como si me hubieran golpeado la cabeza con un martillo, estaba completamente aturdida. Mi suegra se acercó como si nada y nos dijo que debió haber sido cansado el viaje en avión. Me pareció una broma. ¿Estaba en una cámara oculta? A veces, cuando ves a las personas en esas bromas de televisión, están tan desconcertadas que no saben cómo reaccionar. Eso era exactamente lo que me estaba pasando. Pregunté qué estaba sucediendo, y la madre de mi novio respondió con toda confianza, preguntando si no me daba cuenta de que había venido a vivir con su hijo. Dijo que la breve visita anterior había sido tan agradable que decidió dejar los negocios a cargo de su esposo y quedarse aquí por un tiempo.
quería dar todo el amor que no pudo dar a su hijo durante el tiempo que estuvieron separados y disfrutar del cuidado de su hijo y su nuera. Mientras me contaban esto, su actitud parecía implicar que, debido a que ella estaba acostumbrada a vivir en una casa grande en Estados Unidos, no podía soportar una habitación pequeña y necesitaba usar la habitación más grande, en la que ya había desempacado sus cosas. Mi novio simplemente le dijo que hiciera como quisiera. Él argumentó que estaba acostumbrado a vivir en habitaciones pequeñas debido a su larga experiencia viviendo solo. Escuchar esta absurda conversación fue frustrante, especialmente porque yo estaba justo ahí, y parecía que ni siquiera me consideraban. No soy invisible, deberían haberse dado cuenta de que estaba al lado de ellos. Me sentí completamente ignorada y despreciada. Incluso la llegada de mi suegra a nuestra supuesta casa vacía sin avisar ya era una falta de consideración hacia mí. ¿No es de sentido común que se debería haber discutido un asunto tan importante conmigo también? Ver a mi suegra apropiarse descaradamente de la habitación y a mi novio actuar como si ya estuviera todo decidido porque estamos casados me enfureció. No pude contenerme y grité, preguntando qué estaban haciendo. En medio de la discusión, mi suegra me reprendió preguntando dónde había aprendido esos modales. Estaba tan enojada que dejé de llamarla suegra y simplemente la llamé señora. Le respondí preguntándole dónde había aprendido ella a actuar de esa manera arbitraria. Ella se ofendió y me acusó de ser grosera. Fue tan absurdo que le dije que no podía creerlo, que ni siquiera habíamos registrado el matrimonio, y ella esperaba ser tratada como suegra después de crear tal situación. Cuando la discusión se intensificó, mi novio, como en ocasiones anteriores, me agarró del brazo y me llevó a la habitación pequeña. Dijo que como su madre eventualmente no estaría aquí para siempre debido a sus negocios, deberíamos adaptarnos mientras tanto. Argumentó que, después de todo, era la casa que su madre había proporcionado. Le repliqué que en realidad era la casa de un pariente, no algo que su madre nos había dado. Mencionó que su madre había prometido ayudarnos financieramente cuando nos mudáramos más adelante, y que debería ser paciente. Le dije que no presumiera con dinero que ni siquiera habíamos visto ni sabíamos si existía. Frustrada, grité que también podría decir que tenía barras de oro acumuladas en mi casa. Al escuchar nuestra pelea, la señora irrumpió en la habitación. Después de que se celebró la boda, mi suegra me retó diciendo que, ahora que ya estábamos casados, ¿qué iba a hacer al respecto? No podía permitirme perder en esa situación. ¿Una boda? ¿Qué tan grandioso era lo que había preparado que no podía dejar pasar esta situación? Aparte de haber elegido una iglesia muy antigua como lugar para la ceremonia, cuestioné qué más había hecho. Le dije, ¿crees que eso se parece en algo a la boda con la que soñé? Y le reclamé si no tenía conciencia al llamar a eso una boda. Independientemente de si la boda me había gustado o no, el hecho de que ella quisiera vivir con nosotros en nuestro hogar de recién casados no tenía nada que ver con eso, pero mencionar la boda me hizo responderle enfurecida. Parece que tenía razón al rechazar la propuesta de mi novio de registrar el matrimonio antes de salir hacia Estados Unidos. Fue realmente un movimiento astuto rechazarlo, porque si hubiéramos registrado el matrimonio precipitadamente antes de ir a Estados Unidos, realmente no habría tenido cómo revertirlo. Decidí que no estaba dispuesta a entender la situación, y que, sin importar lo que ellos hicieran o dijeran, no cambiaría de opinión, así que propuse que actuáramos como si el matrimonio nunca hubiera existido. Como no habíamos registrado el matrimonio, no había problema legal alguno. Entonces mi novio dijo que aunque no hubiéramos registrado el matrimonio, él ya había dicho a todos que estábamos casados y había solicitado vacaciones en el trabajo para la boda. Le dije que él debería encargarse de sus propios asuntos, y rápidamente empacé mis cosas y salí de esa miserable casa para ir a casa de mis padres. Cuando volví a casa de mis padres y les conté todo lo que había sucedido, en lugar de culparme, se disculparon conmigo. Mi madre dijo que parecía que mi suegra me estaba haciendo la vida difícil y no le gustaba eso, pero pensaron que después de la boda, viviríamos lejos de mi suegra y todo estaría bien. No se imaginaron que, de tal palo, tal astilla, y se lamentaron por no haberme aconsejado detenerme a tiempo. Aunque la decisión de casarme con mi novio fue mía, culpar a mis padres no tendría sentido. Más bien, consideraron afortunado que hubiera visto la verdadera naturaleza de las cosas antes de registrar el matrimonio, señalando que era mejor darse cuenta ahora y no llevar el estigma de un divorcio. Les dije que debíamos mirar el lado positivo y tomarlo de la mejor manera posible, y les pedí que estuvieran tranquilos, que al final había salido todo a la luz antes de complicarse más.
3 meses después. Han pasado 3 meses desde que salí corriendo de esa miserable casa de recién casados y volví a la casa de mis padres. Parece que hay personas interesadas en saber qué ha sido de mí desde entonces, así que aquí les traigo una actualización. Desde entonces, mi novio no ha dejado de contactarme. Lo ignoré, pero él llegó a buscarme hasta en mi trabajo. Y no vino solo, sino con su madre, a quien había tratado de proteger tan celosamente que incluso le había dado la habitación más grande en nuestra casa sin consultarme, la misma madre que había intentado vivir con nosotros. La madre se disculpó diciendo que no había tenido la intención de interponerse entre nosotros y mi novio también se disculpó, prometiendo hacerlo mejor y sugiriendo que empezáramos de nuevo. El que antes me había pedido vivir con su madre sin siquiera consultarme, ahora se humillaba a sí mismo, arrodillándose completamente y suplicando con fervor. Además, la mujer que casi se convierte en mi suegra comenzó a hablar sinceramente sobre sus razones. Dijo que debido a su gran negocio, no podría estar siempre al lado de su hijo, así que necesitaba a alguien que lo cuidara. Después de vivir juntos por un par de tiempo, se dio cuenta de que su hijo, aparte de haber vivido en Estados Unidos, realmente no tenía nada más que ofrecer. Ya era bastante mayor, sin vínculos escolares, profesionales ni familiares significativos en el lugar donde vivía solo, y tampoco tenía una fortuna considerable. En estos tiempos, ¿qué mujer querría casarse con un hombre así? Escuchando esto, me pregunté si realmente estaba diciendo que yo debería rescatar a su hijo deficiente. No entendía cuál era la intención de la señora al decir esto. Pensé que quizás, aunque no estoy segura, ella había buscado a otras posibles nueras sin que yo lo supiera. Tal vez no había encontrado a una mujer mejor que yo, y en una situación sin salida, pensó que la única manera de salvar la vida de su hijo era suplicándome. Por eso dije que no. Si realmente hubiera sido una casa donde me respetaran, la madre habría preguntado de antemano si me parecía bien que ella se quedara en nuestra casa durante su visita. Pero ¿por qué tendría que regresar por mi propio pie a un hogar donde ni siquiera me consultan y simplemente esperan que lo entienda todo? ¿Qué más tengo que soportar? Le pregunté a la madre de mi novio si ella, estando en mi lugar, se casaría con su hijo. Ella dijo que sí, pero su respuesta fue titubeante y sin confianza, lo que mostró que incluso ella podía ver los defectos de su hijo, y verla tan incapaz de decidir me dio cierta satisfacción. Le dije a mi novio que, en caso de que algún día encuentre a otra mujer con quien casarse, no olvide reservar una habitación para su madre, que podría aparecer de repente. Aunque estaba frustrada por no haber podido expresar todo mi enojo cuando huí de la casa de recién casados, agradecí la oportunidad que mi novio y su madre me dieron para poder decir cosas que había guardado. No es que entre nosotros haya rencor suficiente para buscar venganza, pero si alguna vez pensara en vengarme, la mejor venganza sería vivir mucho más feliz de lo que viví con él durante nuestra relación. Agradezco a todos los que se han interesado por la continuación de mi historia. Aquí concluyo mi relato. Gracias por escuchar esta larga historia. Esto es todo por hoy. Si te suscribes y das like, serás notificado cuando regresemos con mejores historias en el futuro. Gracias.